En todo este ambiente político que hay actualmente por aquello de lo que está ocurriendo con otra reforma importantísima como es la de la salud. ¿Qué ambiente le espera en este debate del próximo lunes a la reforma pensional? Bueno, el panorama político no es muy alentador. El gobierno se encuentra en una situación difícil. Está enfrentando en este momento en la reforma a la salud, pues en la Comisión Séptima, una ponencia con nueve propuestas, digamos 9 firmas de archivo de 14, solamente 4 ponentes apoyando la propuesta del gobierno. Y básicamente, pues políticamente está hundida la reforma a la salud, pero en trámite sigue su trámite. Por ley quinta se debe votar primero, antes de entrar a cualquier debate a la reforma a la salud, se debe entrar a votar este tema de si se archiva o no la ponencia del gobierno. ¿Qué se prevé? El gobierno ha dicho que no va a archivar entonces el proyecto, entonces con esto se prevé o un tiempo para alargar los debates o definitivamente que se vote el archivo con las mayorías que pues, no le han creído ni le han apostado a la reforma a la salud que ha propuesto el gobierno. Con este ambiente, pues se inicia la próxima semana el debate a la reforma pensional. Es una reforma que ha estado muy accidentada, se llevan 3 semanas votando 58 impedimentos y hay básicamente 3 ponencias. Una ponencia del gobierno, una ponencia de un texto alterno promovido por la senadora Norma Hurtado y un proyecto también de archivo. Básicamente las diferencias entre el proyecto del gobierno y el proyecto alterno radican en el umbral de los trabajadores que deberían estar asignados a la pensión de prima media. El gobierno propone un umbral de 3 salarios mínimos para los trabajadores que deberían automáticamente asignarse al sistema de prima media, y el proyecto alterno de Norma Hurtado y otros expertos y especialistas hablan de que ese umbral no podría ser superior a 1.5 salarios mínimos. También hay una discusión y una diferencia en esos 2 proyectos en el año de entrada en vigencia. El gobierno propone que este proyecto entrara en vigencia en 2025 y el proyecto alterno en 2026. Pero además de estos 2 proyectos, pues hay muchas críticas al proyecto. Una de las críticas es pues no solamente la necesidad de que se reduzca este umbral, porque la tasa demográfica, digamos, hoy tenemos menos jóvenes y más población antigua y esto va a ir creciendo. Por eso el hecho de reducir el umbral implica que pensiones tengan el subsidio solo las pensiones hasta 1.5 salarios mínimos, no pensiones de 3 salarios mínimos que automáticamente entrarían al sistema. Si se reduce este umbral, las pensiones de 1.5 salarios en adelante tienen que construir ahorro para ir generando una pensión. También se ha debatido mucho el esquema de la reducción de semanas a las mujeres. El proyecto del gobierno habla de reducción de 300 semanas y los expertos han establecido que debería ser 50 semanas por cada hijo, es decir, la mitad. El régimen de transición también ha generado polémica. Los expertos establecen que el régimen de transición debe ser de 1000 semanas, no de 900 para las mujeres y 750 como se está proponiendo. Y un aspecto súper importante es la gobernanza de ese fondo de ahorro, que sería la entidad que tendría a su cargo la custodia y los rendimientos de ese fondo de ahorro, que para el gobierno pues debería ser Colpensiones y para el proyecto alterno debería ser el Banco de la República. Sí, María de la Luz, tú nos has dado un panorama muy completo de cómo está y has tocado un punto fundamental y es el tema de cómo está la pirámide, eso de que hay personas o el país se está volviendo mucho más adulto y hay menos jóvenes que justamente produzcan para pagar esas pensiones y eso a futuro va a invertir esa pirámide que va a ser absolutamente insostenible. En ese entendido y haciendo un análisis prospectivo de qué es lo que debe corregir esta reforma pensional respecto del sistema que hoy tenemos y que hoy nos rige.
puntualmente, si tiene esa perspectiva del asunto, ¿cuáles son esos puntos que tienen que corregir, sobre todo pensando en el futuro o las pensiones futuras? Bueno, uno de los puntos en los que, digamos, todos los sectores coinciden es en el retiro de los subsidios que tienen las pensiones por encima de 4 millones de pesos. Definitivamente, el sistema que está proponiendo el gobierno, y en eso coinciden tanto los expertos como los distintos sectores, es que no debería tener ese subsidio que tienen hoy las pensiones superiores a 4 millones de pesos. Y otra cosa interesante es el subsidio que está proponiendo el gobierno para los adultos mayores de 80 años en extrema pobreza, que pues es un auxilio de 230.000 pesos, es una cifra muy baja, pero son personas que hoy están prácticamente en la indigencia. Pero para reducir esa, digamos, para contrarrestar ese tema de la pirámide, es que se está proponiendo este tipo de ajustes, los que yo he señalado, estos 4 o 5 puntos. ¿Por qué? Porque la preocupación, y lo ha señalado también el ministro de Hacienda, es que no existan los recursos para financiar esto, para financiar estas pensiones con el subsidio hasta el umbral de 3 salarios mínimos, que no existan los recursos para financiar este fondo para los ancianos en indigencia. ¿Por qué? Porque la población cada vez está más vieja, y adicionalmente porque no se han dado las perspectivas económicas que estaban estimadas para esta reforma. En la medida en que haya desempleo, en la medida en que haya contracción del consumo, pues la verdad es que no se dan los aportes que se están esperando ni las proyecciones que se están esperando. Los resultados económicos no han sido los que se preveían ni el año pasado, ni este año, ni para el siguiente. Luego, eso implica menos cotizaciones y eso implica, digamos, una dificultad para que el sistema sea viable, y así lo ha mencionado el Ministerio de Hacienda. Esa es una de las grandes preocupaciones. Bueno, usted como analista de este tema, que es bastante complejo, pero absolutamente fundamental para el futuro económico de la gente, de las familias, ¿usted cómo visiona lo que será este debate? Digamos, hay también puntos de acuerdo, porque entiendo que hay una necesidad de reformar el sistema pensando en el futuro de los jóvenes, los que se están trabajando y ahorrando para su pensión, pero el gobierno también está pensando en tener una base económica fundamental para darle una pensión básica a esos hoy adultos mayores que no tienen ningún tipo de ingresos y que se están muriendo de hambre porque no hay incluso familiares que respondan por ellos. Entonces, la discusión, ¿cómo la visualiza a partir del lunes? Pues realmente yo lo que veo es que si el gobierno insiste en el umbral, que es un punto vital de la reforma, en ese umbral de 3 salarios mínimos, la reforma podría estar en peligro. Y como usted lo dice, es una reforma que el país necesita. No es una reforma que esté aumentando semanas ni nada de cotización, que también sería necesario, pero el gobierno, digamos, no apostó a aumentar, porque es realmente muy impopular aumentar semanas y edad de cotización, sino que le apostó a quitar los subsidios de las pensiones, digamos, más altas, por encima de 4 millones de pesos. Esa reforma se necesita, y se necesita que empiece lo antes posible. Luego, sí, insiste en aplazar el régimen de transición, en que más personas continúen beneficiándose del sistema actual, se va a demorar mucho más tiempo en implementarse ese no subsidio de las pensiones por encima de 4 millones, porque digamos que el régimen de transición pues abarcaría, según la propuesta del gobierno, a quienes tengan hoy 1.000 semanas, luego son las personas que se van a jubilar en los próximos casi 10 años, entonces eso retarda la iniciativa, que es muy importante, que la necesita el país, de quitar los subsidios de las pensiones más altas. Pero una definición fundamental, por cómo está el pulso político y por cómo están las ponencias entre quienes están apoyando la ponencia del gobierno y quienes están apoyando la oposición, y el archivo, que podrían eventualmente pasarse de archivo a apoyar la propuesta alternativa, pasa necesariamente por bajar el umbral de 3 salarios mínimos a 1.5.
Bueno, vamos a ver también, como uno dice popularmente, una discusión bastante taquillera.